buenas tardes. Sean todos bienvenidos al Movimiento Positivo de la Muerte. Estaremos conversando junto a importantes invitados acerca de la vida, el duelo y de la oportunidad de quitar a la muerte de todos los prejuicios. Movimiento Positivo de la Muerte. Dejamos con ustedes a su fundador, Simón Engel. Les queremos dar la bienvenida a este nuevo capítulo, el número 14 del podcast del Movimiento Positivo de la Muerte. Y hoy muy feliz de tener como invitado a Bruno Solari, que nos va a hablar de mindfulness y de los koan. Bruno es psicólogo y se ha especializado en el tema del mindfulness, y lo que está haciendo es llevándolo a distintas organizaciones y empresas que tanto lo necesitan hoy día para poder volver a calentar los corazones de quienes las manejan. Lo que me ha pasado a mí con esto del Movimiento Positivo de la Muerte es que con este trabajo que he ido realizando yo con mis propias experiencias de muerte y con las personas en duelo con las que he trabajado, y este intercambio que hemos tenido, es que la muerte me ha venido a hablar en muchos idiomas que ya están establecidos con algún nombre, y que muchos yo no los conocía o no me había interiorizado tanto, pero me encanta ver que a medida que voy metiéndome en estas distintas disciplinas y lenguajes espirituales y filosofías antiguas, como que la muerte tiene un poquito de todas esas cosas. Entonces me ha hablado de Kabbalah sin haber tenido idea de Kabbalah, me ha hablado de mindfulness, me ha hablado de filosofías tibetanas, me ha hablado de filosofías hindúes antiguas, de chamanismo. Entonces esa es la parte que a mí como que me apasiona de este tema, cómo están todos estos lenguajes todos juntos haciendo esta pega transformadora, y es muy bonito también encontrarse con estos lenguajes por separado. Entonces esa es la idea también de haber hecho una primera aproximación, un live también con la Carmeli, que es maravillosa y que es la que posibilitó el contacto contigo, y ahora poder tenerte a ti acá para que nos cuentes, primero que todo, un poco de ti, que para mí es súper importante que los invitados y las invitadas nos cuenten un poquito de ellos, no necesariamente de toda la parte profesional, sino un poquito más también de la parte humana y de la vida. Y después nos metemos ahí de fondo en mindfulness y los koan y tu nuevo libro, que me interesa tanto que la gente sepa. Súper, muchísimas gracias. Yo soy psicólogo de profesión, soy papá de 2 hijas, una que tiene 18 y una pequeñita que tiene 7. Conocí de la meditación cuando estudiaba psicología, es decir, hace más de 20 años, ¿cierto? Más de 20 años. Y en ese entonces era un electivo perdido en la malla, y yo siempre tuve una búsqueda espiritual. Empecé a estudiar una carrera más tradicional, la elegí por ser como algo tradicional, ¿no es cierto?, que también me permitía un amplio marco de desempeño, de hacer muchas cosas, pero en su momento pensé estudiar literatura o estudiar cosas relacionadas con teatro, todo lo que tenga que ver con creatividad y espiritualidad, como 2 grandes motores en mi vida. Y entonces siempre he estado a la búsqueda, y en ese entonces estaba a la búsqueda de algo en mi formación como psicólogo, y llegué, como te decía, a este electivo perdido por ahí, la meditación como herramienta de autoconocimiento, y a partir de eso como que encontré un camino por el cual transitar, y muchísimo tiempo fue un camino más personal, como de mi ámbito personal, no profesional, hasta que hartos años después encontré que había aplicaciones de esto que algunos autores llamaron mindfulness, y que resonaba con las prácticas de meditación que yo ya hacía, y entonces empecé a ver como maneras de cruzar mi búsqueda, creatividad, espiritualidad con mi trabajo. Y entonces, por ejemplo, un autor que me gusta mucho, que es Mark Lesser, un norteamericano, él es un consultor de empresas, pero antes de ser consultor él fue monje. Se metió a un monasterio en San Francisco,
digamos, era una persona que estaba, no sé, en la universidad, en el colegio, y después entró al monasterio y pasó un par de años ahí. Y entonces él cuenta que tuvo todo un camino de espiritualidad, trabajo con los koans, y que le asignaron estar a cargo de la cocina del monasterio, de la administración. Y me parece tan interesante el recorrido de él porque se dio cuenta que él estaba en un monasterio, un ámbito espiritual, pero se encargaba de recibir a los proveedores, de ver cuántos kilos de papas, kilos de tomate, organizar las tareas diarias de la cocina y servir las comidas. Entonces empezó a aterrizar algo que era muy práctico, ¿no? Administración. Y salió del monasterio y se fue a hacer un MBA en la Universidad de Nueva York. Qué buena. Sí, alucinante. Y entonces después formó unos emprendimientos él y después estuvo involucrado en el equipo que llevó el mindfulness a Google. Y de ahí la cosa como que y explotó esto. Claro, y ahí despega esta cosa de mindfulness y inteligencia emocional en la empresa. Y entonces él dice algo, eso era lo que quería hacer, esta cita que me parece muy inspiradora, que orienta mi trabajo, que es, él dice, todas las personas somos seres espirituales y todos somos hombres y mujeres de negocios. Somos todos seres espirituales porque nos hacemos preguntas por la muerte, por qué va a pasar después de la vida, porque nos preguntamos para qué estamos acá. Y somos seres de negocios, personas de negocios, porque tenemos que sostenernos económicamente, pagar las cuentas, administrarnos financieramente. Entonces me parece de una elegancia tremenda y simplicidad para unir dos aspectos de la vida que en general se suelen ver como bien opuestos, ¿no? Sí. Como que fueran lo contrario a la espiritualidad, los negocios. Y a mí ese es para mí un principio rector, como que me orienta mucho. Desde que formé la consultora hace 6 años, tener mucha conciencia que era un trabajo espiritual, pero al mismo tiempo súper concreto. Y montar un emprendimiento que tiene que sostenerse, que necesita tener áreas comerciales y entender un montón de lógicas concretas y reales. Sí, me parece buenísimo ese punto, porque si no uno como que se polariza, pues. Claro. La pura espiritualidad en este mundo que es material, que es concreto, que es terrenal, no puede existir por sí sola, y lo mismo si te pasáis para el otro lado, pues, ¿cachai? Pura materialidad, claro. Tienen que convivir. Entonces la raja ese matrimonio de poder llevar la espiritualidad a este otro mundo que nunca la ha visto bien o que la tenía así como, no, ¿para qué quiero eso? Lo encuentro maravilloso. Sí. Y además que tiene un sello que es como trabajar la humildad también, como ser uno más que está en el metro apiñado y que tienes un propósito. Exacto. Entonces, como no creerse el cuento, como hacer tu trabajo. Y tiene otra cita, Mark, que esta te la voy a leer, porque Dale. Él dice, se le atribuye a Buda, que dice, tu trabajo es descubrir tu trabajo y entregarte a ello con todo tu corazón. Buenísima, me encanta. Claro, trabajar. Sí. Y entonces, nosotros trabajamos en eso, que es algo que al comienzo como que no tenía muy buena prensa, ¿no es cierto? Trabajar en las empresas, ¿no? Como donde están solo los intereses económicos y que es como tiene mejor prensa trabajar en mindfulness con comunidades desprovistas, ¿no es cierto? Vulneradas, y por cierto que sí. Pero volvemos a lo mismo, hay un aspecto en que hay muchas personas que trabajan y pasan la mayoría de su tiempo en el trabajo, y que por cansancio, por prejuicio, por dinero, no acuden a este tipo de cosas. En cierto sentido, tiene algo de elite y de como para ciertas personas nomás. Entonces sí. El desafío es cómo hacer esto accesible, pero es como arremangarse las manos y como ver cómo lo adapto, porque ahí se corre harto riesgo. Tienen que ser meditaciones más cortas, tienes que ajustarte al día a día de una organización para que puede ser entendible como una dieta, ¿eh? Que si uno se pone una meta muy alta al partir una dieta, te frustra a los 3 días porque es un cambio muy brusco. Entonces, claro, yo partí con este emprendimiento queriendo transformar las organizaciones y cambiar el mundo. Todavía lo quiero hacer, pero me he bajado hartos peldaños del pedestal y con mucha humildad y adaptándome a lo que se puede hacer, ¿sí? Y como teniendo mucha claridad ahí, como el camino medio.
hay una historia del budismo clásica que, bueno, básicamente es como el camino de la iluminación o como de la trascendencia en varias etapas. Se llama la Doma del Buey. Entonces muestra la persona que va como acercándose al camino espiritual, se reconoce, y esta historia termina en que este señor, esta persona, este monje, está en un mercado, como si fuera en el mall. No va hacia la cima del cerro, sino que baja y está comprando en el mall. Y ese es el último paso de esta historia como de transformación espiritual, ¿no es cierto? Que es como, creo yo, no vivir las cosas tan disociadamente. Eso. Lo que Hay un hablábamos libro de Koans, bien conocido, que el título es Nada está oculto, como está disponible, ¿no? O sea, sí, eso, nada está oculto, pero lo hemos ocultado todo al final. Y Claro. tenemos que empezar a revelar. Y la Cábala también dice cosas parecidas, pero dice que todo es luz, pero que en muchos lados hay una luz que está ahí, algún velo, alguna cortina que hay que correr, que es un cambio de mirada, un cambio, una apertura en el corazón, en el alma, para poder abrirse hacia esa luz y poder recibirla. Tiene harto que ver como con la historia del pequeño yo, por decirlo así, o a veces se dice como la gran mente, o la mente ordinaria, como el yo, el cuento que me cuento, yo quiero lograr esto, y algo más amplio, que en el fondo es como también dejar hacer un poco, no solo hacer el plan que yo tenía. Y ahí lo puedo cruzar con los koans, que es una metodología que traigo o saco del contexto más budismo clásico, porque tradicionalmente son preguntas que se le hacían a los maestros budistas, pero de Asia, sí, de miles de años atrás, y las respuestas que daban eran muy originales o eran preguntas muy contraintuitivas, no eran para responderlas lógicamente, era más como adentrarse en un proceso de que hablara a la mente amplia, como que en el fondo desde la lógica no llegabas y empezaba una cosa como de búsqueda interior, y de repente lo que dice la literatura es que la respuesta aparece, o el universo te muestra la respuesta, o no hay respuesta, hay persona que piensa la respuesta, ¿no? Como que en el fondo es como aparece. Pregunta, por ejemplo, para así nombrarte alguna, es como el sonido va del elemento hacia el oído o del oído al elemento. Hay otra que cómo es el sonido de una sola palma aplaudiendo. Hay otra que es estás en una torre a 30 metros de altura. ¿Cómo das el siguiente paso? Una torre angosta. Son preguntas imposibles, ¿no? Como que, pero desafiantes. Y ahí entra un lado creativo, artístico, dentro de lo espiritual, que es como adentrarte en un proceso de búsqueda que yo creo que está un poquito dejado de lado en estos tiempos, porque queremos respuestas rápidas y tener conocimiento experto, que nos diga qué va a pasar, o cómo se hace, o qué ocurre, cuándo, y entonces es como cultivar otra manera de relacionarse con las cosas, que es darle un poquitito más de tiempo a la pregunta, dejar que la pregunta opere. Oye, Bruno, y tú, volviendo al origen de la conversación, tú me dijiste que todo tu inquietud partió por este electivo en la universidad. Sí. ¿Dijiste hace más de 20 años? Sí. ¿Y qué universidad era? En la Universidad Central. Y ahí había un electivo de meditación. Un electivo de meditación, porque la profesora que lo daba practicaba meditación y debe haber librado alguna batalla para que le permitieran poner el electivo. Claro. ¿Y antes de eso tú no tenías ningún contacto con este tema o ya tenías inquietudes? Inquietudes, búsquedas, más bien como en lectura, buscando en el camino del arte, lecturas de espiritualidad. Sí, como una búsqueda.
Y desde ese momento hasta ahora, ¿hay hecho algún seguimiento de cómo ha cambiado las carreras de psicología en las distintas universidades o en la misma central? Si es que esos electivos ya pasaron a ser algún ramo o alguna sección más Sí. importante de la carrera. Yo mismo he hecho clases en muchas escuelas de psicología acá y de mindfulness. Yo te diría que no te diría en todas porque no las conozco, pero en la gran mayoría hoy en día de escuelas de psicología hay ramos de mindfulness. Hay una anécdota ahí que te puedo compartir para como dimensionar cómo esto ha explotado en tan poco tiempo. Yo hice un magíster, terminé el 2010 y mi tesis fue de mindfulness, un magíster de psicología en la Universidad Católica. Y fue la primera tesis de magíster en Chile, el 2010, que hace poco. Sí, y doy el examen y un profesor que era el director de la Escuela de Psicología levanta la mano y me dice, muy interesante el tema, Bruno, pero ¿qué tiene que ver esto con psicología? Textual. Qué heavy. Lo heavy es cómo ha cambiado. No, Porque, pero sí, pues, y en tan poco tiempo, porque esto es sí, como que me estuviera hablando de 1930, un profesor que te dice eso. sí, 2010. Y Qué heavy. un par de años después está en muchas escuelas de psicología, yo mismo dando los ramos, sí. Sí, es alucinante ver cómo se ha abierto este campo. Yo creo que se explica un poco por la tremenda necesidad, porque pasa algo con el mindfulness que es muy como una herramienta muy transversal. Espérate, pero ya que te vas a meter ahí, cuéntanos así resumidamente para las personas que todavía no saben lo que es, ¿qué es el mindfulness? Sí, el mindfulness es una cualidad, una capacidad de colocar la atención, un tipo de atención determinado que es abierta, con curiosidad en lo que está ocurriendo aquí y ahora, en cada momento. Es una manera de entrenar la atención para que estemos más conectados con lo que está ocurriendo aquí y ahora, a la vez de cultivar una actitud de apertura, amabilidad y flexibilidad. Lo contrario a lo habitual, que es una manera como de divagar en modo automático, con mucha autocrítica y mucho juicio hacia nosotros mismos y hacia todo lo que está ocurriendo, como una actitud de resistencia. Acá lo contrario es cultivar una actitud de apertura, amabilidad en el día a día, ¿no? Ya, por ejemplo, de prácticas de meditación desde el budismo, eso, ya. y encontrar ese nexo, pero lo que se ha hecho es que se ha popularizado sin hablar de budismo y de hecho sin que tengas que adscribir al budismo. La persona que dio a conocer esto en el mundo occidental sin ser monje se llama Jon Kabat-Zinn, es un norteamericano que muchos años después él diría que va a decir que esto, el mindfulness, la atención plena, la práctica de estar presente, es un patrimonio de la humanidad, en el sentido de que todos podemos acceder, porque todos podemos estar con atención a las sensaciones corporales y estar con la atención en la respiración. En ese sentido es como algo con lo cual estamos equipados, que requiere un entrenamiento. A mí me encanta porque es para mí también, por eso pelé tanto el cable con el mindfulness cuando lo conocí, porque es la base de este trabajo que te viene a proponer la muerte también. Cuando tú tienes esta conciencia de la muerte y tienes la muerte aquí al lado como tu consejera, es precisamente la que te hace vivir en el presente, conectado con el aquí, con el ahora, con el agradecimiento, con la flexibilidad, que te desnuda también y te saca todas estas limitantes, que te hace mirar las cosas en perspectiva, que es un poco lo que hacen los koans también, y te ayuda a mirar todo con mayor amplitud. Ahí la invitación mía desde el movimiento positivo es: vivamos todos los días como si fuera el último, o levántate todos los días como si ese mismo día te fuera a morir, haciendo ese ejercicio práctico. Desde el mindfulness la invitación es a poner en práctica la meditación, ¿o no? ¿Esa es como la base del mindfulness? Hay una serie de características que se pueden mencionar como mente de principiante, que es... Eso, me encanta. Sí, y que tiene que ver como con descubrir la magia y que está presente, ¿no? Como pequeños milagros todo el tiempo. Lo que hablábamos antes, que está todo ahí.
Sí. Solamente que nosotros lo hemos tapado. Nos metimos dentro de una caja y lo dejamos de ver. No está tan escondido, sí. Es como refrescar un poquito la mirada. Y la otra que me interesa harto como recalcar a propósito de esta época, hay dos. La amabilidad, como lo contrario a la crítica, como de tratarnos mejor. Y la otra, la flexibilidad, que es la mayoría de las cosas no resultan como pensábamos. Y aún así podemos aprender, podemos disfrutar. Súper relacionado también con el tema de la muerte, que es este tema de no tenemos el control, sí. Aprender a soltar, sí. que es sí. tan importante. Sí, y cómo, obviamente no me podía hacer aquí una clase de mindfulness y eso lo tenemos que dejar para tus talleres y todo, pero cómo más o menos, que ya, la mente de principiante, cómo una persona cualquiera, como decías tú antes, en el metro, en la micro, en su trabajo, en la casa con los niños, donde sea, o en un lugar más vulnerable, no necesariamente arriba de la montaña meditando, ¿cómo vamos poniendo en práctica esta mente de principiante? Antiguamente, para aprender esto, las culturas asiáticas, tú ibas donde maestro y aprendías en una relación más como maestro-discípulo, ¿no es cierto?, como más característicamente como religiosa. Ahora que se ha difundido sin el anclaje religioso, las puertas de acceso son bastante amplias, como están la línea más como universitaria, si uno quiere, o talleres formativos, la línea autodidacta, está lleno de meditaciones ya, está en Netflix, hay documentales de esto, hay aplicaciones. Entonces, ¿qué sugeriría yo? Que es como un acercamiento, dos maneras, dos patitas. Uno es buscar gente que tenga experiencia y que te oriente. Y el otro, el camino autodidacta de ir acercándote a esto. Porque como dice Jon Kabat-Zinn, lo tenemos a la mano. Entonces, se puede partir con lo que se llaman las prácticas informales, que es como tomar más conciencia de lo que está ocurriendo, del sabor de la taza de té que tengo en este momento, de la ducha, de cuando salgo a caminar y poner atención en lo que estoy mirando mientras lo que estoy sintiendo, lo que huelo, como conectarse más con la información de los sentidos. Y si te fijas, es súper como conectar con la creatividad y la magia de todo momento, ¿no? Como la creatividad, como algo tan espiritual, si uno quiere. Es algo tan obvio y tan simple que todos los días damos por sentado, pero que no lo estamos haciendo. O sea, ni siquiera le estamos poniendo atención a lo más básico, que es nuestra respiración, ¿cachai? Que es lo que nos hace recordar que estamos vivos, que esto es un milagro, que estamos tan en automático que ni siquiera a eso le ponemos atención. Y la otra es lo que se llaman las prácticas formales, que es la analogía pudiera ser como ir a un gimnasio, en que para entrenar ciertos músculos, o pongamos para aprender a bailar salsa, necesitas como una serie de rutinas para ir como profundizando en el aprendizaje. Y eso requiere tiempo, dedicación, como cualquier metodología nueva que uno quiera aprender. Y eso toma tiempo, es tedioso, como cualquier aprendizaje. No hay camino corto, digamos. Destinarte un tiempo formal, lo más seguido que puedas, sentarte y poner atención a la respiración algunos minutos cada día. Entonces ahí vas desarrollando una musculatura, digamos, el músculo de la atención, por decirlo así, la flexibilidad, que te permite en el día a día estar más conectado y menos como solo en estar pensando acerca de las cosas, como conectado con lo que está ocurriendo, que los grandes anclajes son la respiración y las sensaciones corporales. Aprender a escucharnos, a ponernos atención, cómo me siento y escuchar qué es lo que dice mi cuerpo, todas las señales en el fondo. Claro, que parece simple y no, nada es simple. Es súper difícil porque... Es tan simple que no es simple. Sí, claro, el tema de la conciencia corporal, estamos el ritmo que llevamos en general, cuesta hacer pausas, y hay otro tema que es como de la educación que hay con respecto a cómo cuidarnos, y esto se ha hecho bien evidente en estos tiempos, que es como carecer de herramientas para autocuidarnos,
en salud mental, salud emocional, darnos descanso. En cierta medida estamos acostumbrados como a recurrir al especialista que nos diga qué hacer, y ahí pasa una cosa como tragicómica, que vas donde el especialista y te dice, usted, esto es psicológico, entonces tiene que relajarse, o te dan licencia y te vas a tu casa y te quedas igual pegado mirando el techo, mirando Netflix, pero no, eso no necesariamente es que te relaje o descanse. No te fuiste con ninguna herramienta para poder hacer ese relajo. Claro, ese es un temazo, pero bueno, mirado en perspectiva, es un temazo porque no se ha educado, y porque la entrada del mindfulness masivamente es súper reciente. Estamos diciendo que, para hacerse una idea, Jon Kabat-Zinn diseñó el primer taller de mindfulness en 1979, y esto empieza a hacerse conocido en Estados Unidos en los 90, recién, en los 90, porque empieza el apoyo de la investigación en neurociencia, lo que pasa en el cerebro y como las modificaciones que produce. Pero en los 90, o sea, reciencito, y probablemente empiece a naturalizarse mucho más esto como herramientas para aprender en el colegio. Eso te iba a decir. Sí. Que lo que nosotros siempre hablamos es cómo este trabajo de la conciencia de la muerte para tener una mejor vida, en este caso el mindfulness, cómo debería enseñarse desde que somos chiquititos y de que tenemos esa atención mucho más plena, desde que somos más flexibles, que somos más amorosos, estamos más abiertos a recibir esa información, para después llegar a este último día donde nos vamos a morir, y ojalá también recibir esa experiencia tan sagrada y maravillosa con todo este camino recorrido de atención, este músculo ejercitado ya. En Chile tú veías esa... ¿Sí? ¿Qué cosa? En ese sentido son como prácticas contraculturales. Está súper instalada culturalmente la idea, esta famosa frase de que el hombre es el lobo del hombre, como el enemigo del hombre es el hombre, y además que es machista porque dice el hombre, además. Pero está súper instalada, y estos son movimientos contraculturales que toman tiempo, y ahí volvemos a lo que yo te decía antes, como de trabajar desde la humildad, porque o si no uno puede caer como en querer convencer al resto, y creo que ahí se puede rigidizar lo que quieres plantear y caer como yo tengo la razón. Claro, sí, hay que ir como navegando y buscando oportunidades. Crisis como esta de la pandemia es una tremenda oportunidad, porque hay mucha gente que se ha hecho preguntas que quizás no se hubiera hecho antes, y que está como bueno, las crisis te generan la posibilidad de cambio de conciencia a raíz de preguntas grandes. Entonces, yo soy súper esperanzado de esto que está ocurriendo. Yo también. Ahora, volviendo también a eso de la humildad y de cómo uno también, tú quisieras desde tu lado y yo desde el mío, queremos cambiar el mundo y queremos que esto llegue a todos lados, pero no es llegar y hacerlo. Entonces, en el fondo, tú te estás enfocando en las organizaciones y las empresas, que ya es un universo gigantesco, pero al mismo tiempo hay que llegar a los colegios, a las universidades, para que las carreras sean con una mirada más amplia. Hay que llegar a los hospitales, donde está trabajando el personal de la salud completamente colapsado. Hay que llegar a los que están enfermos y a los que los están cuidando. Hay que llegar a los que están muriendo. Hay que llegar a los viejos, que ahora la expectativa de vida se ha alargado tanto y resulta que tenemos 20 años donde a veces no sabemos qué hacer, perdimos el foco porque ya no estamos trabajando, la calidad de vida que pensábamos que íbamos a tener quizás no es tan buena. Entonces esto tiene que llegar a tantos lados. En ese sentido, eres optimista, se está gestando algo, hay harta gente que está tomando esta aposta desde distintos lados. O sea, mi experiencia directa, que estoy muy como contento y satisfecho, porque la empresa, el emprendimiento, la consultora partió hace 6 años, y hace 6 años era muy desconocido el tema, y hoy en día está de moda, ¿no? Y entonces es como estar viendo en tiempo real como algo que hace muchos años tuve la motivación de sembrar esas semillas, que ahora están surgiendo un montón de frutos por todas partes, por todas partes.
ayer me llamaron del Ministerio de Educación, si es que podía dar una charla en sus redes sociales para todos los profesores de Chile, porque está un poquito como haciendo agua el sistema, ¿no es cierto? Entonces son estas cosas que tienen que ver con llevar un camino y empiezan a haber frutos y después hay otra subida. Entonces es como interesante, o sea, la verdad es como a mí lo que me ha movido también es mantenerme mindfulmente en mi trabajo. Como ahí pasa algo cuando uno se transforma mucho en un activista de algo que se puede rigidizar mucho y se te olvidan los ideales que te movieron y terminas peleando con todos los que no son de tu lado. Y eso yo encuentro que no es mindfulness, es actitud. Y entonces acá es como practicar lo que uno predica y estar abierto y hay cosas que no resultan y cosas que sí, y ir maravillándose con las posibilidades que van pasando. Y hay todo el tiempo hay posibilidades, con situaciones difíciles también. Eso. La vida, sí. Pero en el fondo esto es abrirse, al final ahí como que resumiste también el mindfulness, ¿no? Abrirse a todas las posibilidades, disfrutar del viaje en el fondo, no necesariamente el resultado al que tenéis que llegar, sino el proceso e ir descubriendo y escuchando todas las posibilidades que la vida te va entregando. En los momentos difíciles y en los momentos cuando estamos en la playa como estoy yo ahora, o en los momentos en que en verdad estáis mal y sientes que la vida te está dando la espalda. Siempre hay algo que abre ahí. Que para ponerlo en perspectiva, imagínate, el 2010 esto me pasó con la tesis, que hace muy poquito. Después di clase en un montón de escuelas de psicología, justamente. Que me hayan llamado al Ministerio de Educación. Pucha, tremenda oportunidad. Hace un par de años le enseñamos a las maestras, a las profesoras de todo un ciclo de kinder, pre-kinder, y empezaron a aplicarlo con sus alumnos todas las mañanas, y los niñitos lo hacían, los niñitos y las niñitas, y entraban en una frecuencia distinta, y a la clase siguiente las profesoras me contaban que estaban sorprendidas cómo los niños entraban en este espacio de silencio, y que unos papás les habían contado que en su casa su hija les dijo: espérense papá, voy a ir a mi pieza a respirar y después les cuento lo que me pasó. ¿Cómo no sorprenderse, no? ¿Cómo no maravillarse? Y esto en ámbito de colegios privados, colegios públicos, en el ámbito de la salud también. Ahí dirijo un diplomado en la Universidad del Desarrollo de Mindfulness para profesionales de la salud, y cada vez hay más alumnos, y lo que cuentan ellos es cómo les cambia la calidad para atender a las personas y para cuidarse ellos en distintas profesiones de la salud. Entonces y lo que está pasando en otros países también queda un poquito a la par, ¿no? Como gente que se está haciendo preguntas, comunidades que se están reuniendo, gente que se está preguntando cómo llevar esto al ámbito más de política pública. Está todo pasando, digamos. Lo que pasa es que esto quizás no es tan evidente, no se nota tanto, y quizás no es tan orgánico, porque hay como iniciativas por distintos lados. Pero están pasando un montón de cosas. Me encanta. Oye, y metámonos de nuevo en los Koan. Hablaste de los Koan. Bueno, ¿qué te hizo meterte en los Koan? ¿Cómo llegaste a los Koan? ¿Fue hace poquito? ¿Fue en tu electivo en la universidad? ¿Qué minutos se te aparecieron? Los Koans, cuando yo he sido practicante de meditación budista tibetana, como un ciclo de como 10 años, después budismo zen, otros 10 años. Y en la línea zen, en los retiros que yo iba, el maestro me hacía trabajar con koans, estas preguntas, y tú te vas y todo el día la piensas, y todo el día la piensas, y es como, tal como dice la literatura clásica del budismo. Y es como agobiante estar todo el día haciéndote una pregunta y de repente te surge una respuesta desde la experiencia. Son vivencias un poco difíciles de transmitir por la intimidad que genera y como del proceso. Y nada, eso. Y por otro lado yo estaba escribiendo el libro porque tenía la necesidad de compartir la experiencia que he tenido en estos 6 años de intentar llevar el mindfulness a las empresas. Los Koan son una forma muy buena como tienen una asociación muy buena con el mindfulness.
Sí, es que me Van pasó... muy de la mano. Claro, es que me pasó que la pregunta esta, ¿cómo llevar el mindfulness a las empresas? Se me empezó a repetir. Me repetía y no encontraba la respuesta, para ser súper sincero, porque en realidad es súper difícil. Y en algún momento dije, es imposible, no se puede, porque son lógicas diferentes. Y cuando dije eso, me acordé del trabajo con los koans, como preguntas imposibles de responder, que más que frustrarte es como un desafío, más como el lado artístico de la vida, es como ir más allá de lo que es imposible. Y dije, wow. Sí, eso fue muy potente. Dije, acá hay algo que es como traer una metodología o llamarla, esto que me ha pasado, con llamarlo de esta metodología. Ahora, no es un maestro espiritual haciéndote una pregunta, es la vida haciéndote preguntas. Eso. Pero para que tú podáis escuchar esas preguntas, ya tenéis que estar con esta apertura y esta flexibilidad de la que estábamos hablando. O sea, cuando me di cuenta de eso, encontré que la metáfora era muy rica, como de tomarse la dificultad de la vida como preguntas, como acertijos, como un acertijo, que no se puede resolver. Y reconocer que no lo puedes resolver, como entrar, te abre un espacio diferente. Siento que es una liberación. Sí. Reconocer que no lo puedo ir al revés de lo que para muchos puede ser así como estoy atrapado en esto, no lo puedo resolver. Siento que es como soltar y liberarse. Es maravilloso. Y ahí puedes entrar como un aspecto más lúdico, más de juego. Es como no hay nada que hacer y entonces hay todo que hacer, digamos. Y ahí empiezan a surgir potencialidades, como aspectos que no habías visto, desde que reconoces que no hay nada que hacer o que no sabes. Y entonces en el libro... Eso es maravilloso porque en el fondo nosotros nacimos para morir. Y nuestra gran crisis desde que nacemos hasta que morimos es, puta, me voy a morir y no hay nada que hacer. Y resulta que tenéis toda una vida por hacer millones de cosas hasta que llegue ese momento. Entonces está muy buena esa reflexión. Claro. Entonces hay una historia muy famosa en los círculos budistas, que es que Bodhidharma es un gran monje en la historia del budismo porque llevó el budismo desde India hasta China. Y después se transforma en el Zen y va a Japón. Entonces este monje llega a China clásica, siglos atrás, y lo llama el emperador, que era muy clásico, el que te llamaba el emperador y como que en el fondo el emperador te financiaba los templos y eso. Y entonces va este Bodhidharma que iba como despeinado, como súper como antimonje, por decirlo en términos de Parra, como en el fondo irreverente. Y llega así, no sé, vestido con cualquier cosa, y el emperador le cuenta, oiga, yo he dado mucho dinero para los monasterios, no sé qué, y él como que no lo pesca, así como, bueno, no tienes nada asegurado con pagar los templos. Y hay dos hitos muy fuertes de esa conversación que se transmiten en todas las conversaciones budistas, en los retiros. Lo primero es que queda súper choqueado el emperador y le pregunta, ¿quién eres tú? Así como que tú le dices, oye, ¿quién eres tú que me venía a decir esto? Que yo soy el emperador, ¿ya? Sitúate en eso, así le dice. Y Bodhidharma se manda esta respuesta que queda para los tiempos de los tiempos, que le dicen, ¿quién eres tú? Y él dice, no lo sé. Chamán. Y era un viejo sabio, pero dice, no lo sé, y se para en el no saber. Y esto le quiebra el esquema al emperador, así, ¡pum! Como... Entonces yo en el libro escribía que al decir que no sé cómo hago mi trabajo, es una manera de rendir un homenaje desde mi vida a eso, ¿no? Al no saber. Que no es no saber... técnicamente hablando, ¿no? No es estar capacitado, es que en el fondo lo que tú acabas de decir, no sabemos, en el fondo no sabemos, y es muy liberador en ese sentido, como puro espacio disponible. Y después le pregunta, y ahí ya tienes un mundo como para trabajar, y después le pregunta, bueno, y tú con tus enseñanzas, dime qué has descubierto, qué. Y él dice, no hay nada sagrado, que es lo mismo de nada oculto, ¿no? Como que no hay nada detrás de eso, está ahí, ¿no? Y de nuevo el emperador queda trastornado, como en el fondo no hay nada sagrado en ese sentido como de la negación, en el mejor sentido de la palabra, como que está ahí, pum, lo tienes todo el tiempo. Y eso al final es un koan, porque lo saca
lo saca de su lugar, de su zona de confort, y lo sitúa en otra parte donde puede ver una perspectiva distinta. Te abre la perspectiva, como de repente, ¡pum! Así, algo que te sacude y te puede hacer cambiar la perspectiva. Entonces, me parece súper rica la analogía, en el sentido de valorar el hacerse preguntas y valorar el darse el tiempo para que la pregunta te inunde y no sepas la respuesta pronto o descartando respuestas. Me parece una metodología como muy generativa y creo que abre un espacio súper interesante de trabajo a propósito del mindfulness y creatividad y flexibilidad, que es esta capacidad de explorar más allá de la primera idea que te surge, ¿no? Como también es como desapegarte, entonces como dejar que la pregunta se mantenga. Ahora, enfocando esto que estamos hablando como en la contingencia, por ejemplo, el tema del estallido social, el descontento de la gente, la rabia, lo que ha pasado históricamente con las mujeres, el tema del Sename, millones de cosas, abusos, detenidos, desaparecidos, a donde queráis aplicarlo. Esa rabia acumulada que tiene la gente, que esta es una pregunta también que le hace Ram Dass a Thich Nhat Hanh en una entrevista, y le dice así como: todos estos activistas que sienten que esa rabia es la que los moviliza, y que si se ponen a respirar y se concentran en el mindfulness, como que esa motivación, ese vehículo va a desaparecer y ya no van a tener esa rabia que los moviliza. ¿Cómo veis tú ese tema? ¿Cómo lo podéis aplicar en esto que está pasando en Chile para que lo localicemos? No, alucinante, súper interesante. Para mí, y es un tema que me interesa mucho, el tema social, y lo abordo en el libro. Cualquier transformación social tiene que ir de la mano de una transformación individual. Porque si no, cuando llegas al poder tienes poder, y el ego se agranda gigantescamente con tener poder y te transforma en lo contrario, que en tus enemigos que querías derrocar, ¿no? Y en esta lógica del mindfulness, ponte tú, ¿qué dice sobre la rabia? Que hay que sentirla igual, que es parte de nosotros, o que hay que transformarla en otra cosa, o que hay que hacerla desaparecer. ¿Cómo ves esto el mindfulness? Sí. Es que son preguntas así grandes. Déjame dar algunas líneas de respuesta. Pero, por ejemplo, una pregunta que me hice en el libro, que la pongo como Cohen, es: ¿será necesario formar un partido político del mindfulness? Puta, que la raja que planteaste eso, porque para allá quería ir también. Así como, ¿cómo metemos esto en la política? ¿Cómo lo llevamos al Congreso, a la Constitución? La respuesta que me dice es que el partido político, esto lo aprendí a un amigo, el partido político, piensa en la palabra, es partido, ya es mitad de algo. Entonces ya partes con una fragmentación, ¿no? Esto se trata como del... Ya te limitaste y por defecto hay otros que son los enemigos. O sea, ya entraste en una lógica binaria, pero de una, con solo el nombre. Entonces yo creo más bien que más que... No lo sé si se forma un partido político del mindfulness. Yo creo que es llevar esto a que los tomadores de decisión tengan mayor apertura y flexibilidad. Con respecto a lo de la rabia y las causas y los temas así candentes, sociales, me gusta mucho lo que cuentan en un libro que habla de política, se llama Política con Conciencia, y hay hartos maestros espirituales que cuentan ahí su experiencia y hablan esto de más activista o menos activista. Y entonces hay una mujer que es de color, negra, norteamericana, y entonces ella tenía la causa del feminismo y la causa racial, y entonces decía que la gente en la sala de meditación le decían: eso es porque estás empezando, se te va a pasar la rabia. Y yo decía: compadre, esto no tiene nada que ver con rabia, es como en el fondo estar atento a las discriminaciones y que en los mismos contextos de meditación ocurren también. Sin embargo, hay otro ejemplo que cuentan, que le preguntan a una maestra qué hacer con la rabia, justamente lo que me estás preguntando, como qué hacer con las cosas que te deberían hacer enojar, como los derechos humanos y eso. Entonces la maestra dice: yo no estoy diciendo que pierdas tu capacidad crítica, sino que el enojo
no te conduce a nada. Es bien interesante, porque es como que uno lo mirara medio binario, como que enojado te mueves, no enojado no te mueves. Entonces ya con un plumazo saca esta idea, como que, y lo dicen después en el libro, y me parece bien interesante que la rabia es harto del apego, como de yo quiero esto y quiero lograrlo y es el mundo ideal. Y es lo contrario a la lucidez, que es mucha más flexibilidad y por definición es perder un poquito tú y pierde un poquito el otro y negociar eso, ¿no? Entonces acá a mí me parece interesante que para involucrar esto en la política, cosa que me interesa mucho, tener un camino de transformación espiritual para lidiar con estas emociones muy fuertes y con esta como idea del ego que se toma muy pronto en la escena de querer que sea a tu manera o lograr algo y logras algo y te pisaste en la cola. Hay una historia que es súper genial. ¿Estamos bien de tiempo? Sí, sí, dale. Llevan a un centro de meditación a un experto en negociación. Querían como trabajar la negociación en este centro. Imagínate un altar, hay un centro budista y va un experto en negociación. Y entonces ya llega el experto y dice, bueno, vamos a hacer acá un ejercicio. Yo voy a ser un terrorista y voy a tomar a algunos de ustedes como rehenes y voy a buscar con quién negociar. Empezamos el juego. Entonces este experto empieza a fumar dentro de la sala de meditación y empieza a ver como un murmullo de que la gente se pone nerviosa de que esté fumando en el ámbito, en el espacio sagrado, ¿no? Entonces se le acercan a alguno, oye, no se puede fumar acá, y él, que estaba en su rol, dice, me da lo mismo, yo fumo acá y bota la ceniza arriba al Buda, y la gente se empieza a molestar, pues. Y empieza este murmullo así, oye, pero este es un espacio sagrado, está haciendo esto, no estoy faltando respeto, me da lo mismo. ¿Y saben qué? Y el tipo se pone a orinar, se hace pipí en el altar. ¿Y qué ocurre después? Se le tiran todos los meditantes encima, le sacan la cresta, lo tienen que sacar en camilla, golpeado este experto, y se le fue absolutamente el contexto de que era un ejercicio de negociación. Se me parece un ejemplo genial de cómo puedes perder el norte por apegarte a la idea que yo tengo de que esto es así. Entonces, volviendo al tema de política y cosas sociales, es acompañarlo mucho de camino espiritual y tenerlo claro así, y estar súper atento, uno, a que sea en equipo, como en comunidades, no solo tú, porque si no es fácil creerse el cuento, y estar muy atento como cuando aparece el ego con el lo logré. Hay un típico meme, no sé si lo viste, como de un discípulo budista que dice estoy meditando, logré la iluminación, y entonces empieza, lo logré, me iluminé. No lo he visto. La historia. Sí. Oye, y para el tema pandemia, ahora, bueno, creo que ayer fue que Piñera anunció este programa de salud mental, que ya lo anunció hace tiempo, pero ahora como que va con harta fuerza, y se hizo un estudio también de cómo la pandemia, hay por lo menos 50% más de los chilenos afectados psicológicamente por la pandemia, con distintos estados, y yo diría que mucho más. Y toda la gente que está en duelo, el tema de las muertes, la incertidumbre, el miedo, ¿qué le podéis decir a todas las personas? Quizás algo simple con qué partir, alguna aproximación al mindfulness o desde tu libro de los Koan, ¿cómo pueden partir empezando como a procesar esto? 3 cosas. Uno, que lo que ha quedado bien demostrado en esta época más compleja, que se necesitan liderazgos que conecten con las emociones y que te transmitan, que te cuidan. Liderazgos políticos, estoy hablando de liderazgo jefe, liderazgo en la casa, porque la sensación que hemos tenido es mucho más bien de orfandad, de no sentirse cuidado, y eso afecta y dispara
un montón de cosas, como la salud mental, pero también la confianza, como hacer caso en las medidas, como creer que tiene un sentido. Entonces, uno, y ahí seguimos con el tema más política, que se necesitan nuevos liderazgos para esta época de mayor incertidumbre. Se necesitan, como quien dice, menos expertos en el Excel y personas que te transmita, que conecta y que te pueda decir la verdad, que no se sabe. O sea, es como humanizarlo, ¿no? Y desde ahí le crees. Pero bueno, sí, eso está 100% demostrado en el área del buen morir y el acompañamiento en el duelo. Cómo esta claridad, esta empatía y esta sinceridad en la comunicación, de esta forma de comunicarse efectivamente, abiertamente, y decirle, compadre, estamos los dos en esta aventura, yo, el doctor o la doctora al paciente, ¿cachai? Así como, bueno, esto no es una batalla que tenemos que ganar, la podemos perder, tú tenés esto y esto y esto, es incierto, y la experiencia cambia absolutamente cuando ese liderazgo es donde lo estáis planteando tú. bueno, tal cual. Extrapólalo al ámbito más macro político. Pero también es fundamental que ahí uno no siempre esté esperando de ese líder o de esta persona que le venga a decir algo, sino que parta uno como su propio líder, que agarrí el piloto automático de tu avión y te hagáis cargo de comandarlo en el fondo. Seguro. Pero ponte tú, lo que se ha visto como mejores manejos de pandemia a nivel de países tiene que ver con liderazgos con características más tradicionalmente femeninas o mujeres que lideran, que se comunican a través de redes sociales. Creo que la primera ministra de Noruega hizo una conferencia de prensa solo con niños, a puerta cerrada, no sé, cosas de conexión, conectar y cuidado. Lo segundo es que me hice la pregunta, en el libro aparece, pregunta Cohen, que si estar en cuarentena es lo mismo que un retiro de meditación, porque estás encerrado, estás solo contigo, tiene un montón de características súper similares a un retiro de meditación en términos de intensidad emocional, porque no tienes a dónde ir. Después de darte 10.000 vueltas no te queda más que toparte contigo, y tiene hartas características como de lo difícil que es, como lo de crecedor que puede ser también, pero hay una sola característica que no es la misma, que ha jugado tan en contra, que en los retiros de meditación el contexto está diseñado para cuidarte. Y lo que hemos sentido acá es que el contexto no está diseñado para cuidarte, porque hay como esta mirada de ver o salud o economía, como si fueran bandos contrarios. Entonces queda claro que no está pensado para cuidarnos, la palabra cuidarnos. Ya, lo tercero es que aún así puedes contar con herramientas como los ejercicios de mindfulness. Hay una página en YouTube de la consultora Mindfulness que tenemos muchos audios de meditación disponibles. Cualquier persona puede acceder a ellos y son pequeños ejercicios que los puedas hacer en tu casa como manera, como modo de cuidarte. O sea, sí, dicho los dos puntos anteriores, sí me interesa disponibilizar recursos. Hay estos audios de meditación directamente de los que hemos hecho nosotros, pero hay muchas cosas disponibles en la web. Está en Netflix un documental, Headspace, hay documentales de Matthew Ricard que hablan de la meditación. Entonces, sí hay cosas a las que se pueden acceder. Está lleno de webinars que hablan de este tema, live por todas partes, de ejercicios prácticos. Y ahí quizás lo que tú dices, como un poquito más de tomar el control, el manubrio, y buscar información. Sí, porque lo que nosotros transmitimos harto en todas las actividades que hacemos es incorporar una mirada más sistémica. Lo que vemos mucho es que las personas se exigen a sí mismas y se culpan a sí mismas, como individualizar el problema. Yo no estoy rindiendo, debería, yo. Y cuando abrimos la mirada y vemos que como comunidad estamos haciendo lo mejor que podemos todos, instructores y personas que participan, jefes y colaboradores, es súper aliviador descubrir que no eres el único ni la única que está, sobrepasado, abrumado y viviendo situaciones difíciles. Y solo percibir eso ya te puede dar un respiro y mirar más en comunidades.
Y ahí se relaciona con cuidarnos, ¿no? Cuidarnos en comunidad. Me encanta. Oye, para terminar, el Sí. libro, ¿cuál es la idea del libro? Introducirnos en el método de los Koan, darte como una primera mirada, viene una parte 2, ¿cómo lo pensaste el libro? Una cosa más básica, Koan para principiantes, La algo verdad, así. el libro lo escribí, tiene como 4 versiones porque mientras lo iba escribiendo iba cambiando el mundo. Entonces, finalmente es un recorrido con preguntas acerca del mindfulness y el mindfulness en organizaciones y el mindfulness en la vida política, en lo que está pasando en Chile. Hay un capítulo que hablo sobre las tesis y el fenómeno. Más que opinar de la performance en sí misma, es como el fenómeno que se viralizó por redes sociales en prácticamente todo el mundo. Habla mucho de los códigos de estos tiempos, como la horizontalidad de la información. Y entonces es un libro para invitarte a hacerte preguntas. Y la mejor noticia sería que te surjan muchas preguntas luego de leerlos y que tengas más preguntas, ¿no? Como posibilidades. Y bueno, y eso, ¿no? Y feliz de seguir desarrollando esta línea de metodología de hacerse preguntas en base a los Koans. Me encanta. Oye, ¿y qué posibilidad hay de que regalemos o sorteemos uno en el movimiento positivo para la gente que nos sigue, para las personas que están en duelo, qué sé yo? ¿Dónde lo podemos conseguir? Tú nos podías hacer llegar uno, no sé, te lo compramos, pero como para poder regalarlo. Sí, hagamos uno de regalo. Sí, por supuesto. Sí. Está en librerías, en las tradicionales antárticas que leo. Ahora que está esto a veces en cuarentena, a veces no, funciona también por venta digital. En Instagram hay una cuenta que se llama Pirita, que lo puedes pedir ahí, o a nuestra cuenta en la consultora Mindfulness. Atentos. Ustedes están vendiendo el libro directamente. Nosotros lo estamos distribuyendo, claro. Escribe al mail de contacto atentos@consultoramindfulness.com. Después te puedo pasar los datos, los puedes compartir. Sí, feliz de hacer uno de regalo, obvio. Feliz. Uno de repente firmado por ti, que se lo podamos hacer llegar a alguien que está en un proceso de duelo y como una herramienta para poder ir construyendo ahí esta nueva vida. Claro, sí. Cuenta con eso. Feliz. Bueno, gracias de nuevo por tu tiempo, por tu buena onda, por tu energía tan amorosa. Me encanta el tema del mindfulness, como te digo, encuentro muy bonito cómo se va conectando toda esta sabiduría que tiene que ver como con un inconsciente colectivo, con información que va llegando desde distintos lados, distintos lenguajes, con distintos nombres, que me encanta. Así que infinitas gracias. Y nosotros, fans número 1 de Consultora Mindfulness, de ti, de la Carmeli, que son la raja, y estamos recomendándolos ahí todo el rato. Yo también me gustaría hacer creo que están haciendo talleres individuales, pero también como para preparar personas, me gustaría hacer, así que si hacemos esa información y antes de irnos. Son talleres individuales y además grupales como para capacitar gente. Sí, talleres individuales, y tomamos la decisión de compartir nuestro conocimiento a través de certificaciones, que es dar a conocer lo que hemos aprendido. De nuevo, en esta lógica humilde de compartir y crear comunidad, y hemos invitado a otros amigos que hemos hecho en este camino a que nos cuenten su manera de trabajar. Hay unas amigas de Perú, hay un amigo médico, entonces van contando su área específica. Sí. Esas no tenemos fecha definida, lo pueden buscar en nuestras redes sociales de Consultora Mindfulness y ahí mantenerse informados. Perfecto. Bueno, muchas gracias de nuevo. Simón, felicidades por el maravilloso trabajo que hacen. Aguante. Gracias. Tu trabajo. Vamos que se puede. Un abrazo. Sí, un abrazo. Buena semana. Cuídate. Chau. Chau, chau.